nos acecha un inmenso problema. La vivienda está pasando de ser un derecho humano a una inversión monetaria. La dignidad de las personas es atacada por la no regulación al sector privado. Se especula con el precio de las viviendas e inflan los precios, obligando a la población a irse de la ciudad, dejándonos la pregunta: ¿de quién es nuestra ciudad si no podemos vivir en ella? La financiarización es un fenómeno que se da cuando en un mercado la gente, las empresas, los inversionistas no encuentran dónde poner su dinero y lo empiezan a poner en casas. Pero entre más avanza ese fenómeno, donde la gente las ve solo como un producto de inversión y solo como un bien, no como un derecho humano, los precios cada vez se separan más de lo que la gente realmente puede pagar para vivir en esas casas. Es decir, casas las empiezan a capturar a un mercado que solo se dedica a invertir y apostar al precio que van a tener. Y entonces esas casas, aparte de subir de valor y subir de valor toda la zona, empiezan a quedar en manos de muy poca gente que no planea vivir en ellas nunca. Aquí en Guadalajara comenzó entre 2008 y 2010, cuando se creía que la ciudad iba a crecer con proyectos como Ciudad Digital. Esto hizo que inversionistas se quisieran adelantar, comprar viviendas y venderlas. El problema es que la población de Guadalajara no creció, sino que bajó. De 2010 a 2020 perdió el 7% de la población. Hay una percepción generalizada de que la vivienda es algo que tú vas, trabajas, pagas tu renta y es como algo que tú tendrías que ganarte con ciertas características, cuando en nuestra Constitución, en la Carta Magna de este país, el documento fundacional, está estipulado que todas las personas tienen derecho a tener una vivienda. Ese derecho es un derecho que, en términos de la vida diaria, tendríamos que entenderlo como el más importante de todo, pero no existe esta demanda ni siquiera este conocimiento de que el Estado o la conformación de los diferentes gobiernos que tenemos tendrían que estarnos garantizando a los ciudadanos de este país, por la manera en que se constituyó, derecho a tener una vivienda digna, habitar un espacio de una manera adecuada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Desde que se empezaron a emplear políticas neoliberales, la desigualdad social en México ha crecido exponencialmente, dejando unas cuantas familias siendo las dueñas de casi toda la ciudad. El Estado ya no es dueño del Estado, de sus tierras. El sector privado es quien toma las decisiones sobre los problemas públicos, deciden dónde y qué tipo de vivienda construir para qué sector de la población. Todo esto viendo su propia conveniencia y no las necesidades de la población, creando condiciones no dignas de vivienda. La renta de este departamento es la mitad de mi sueldo. Entonces, pues sería imposible para mí sobrevivir con menos de 2 trabajos, ¿no? Y vivir en la ciudad de Guadalajara. También podemos pensar mucho en la clase de cosas que preocupan a nuestra generación, ¿no? Porque lo que pasa es que la mayor parte estamos ocupados viendo cómo vamos a sobrevivir. O sea, no es que seamos flojos, no es que no querramos crecer, no es que es imposible. Y se ha vuelto imposible porque estas generaciones anteriores, estos súper ricos, la gente que controla todo el capital, la que controla el dinero, los gobiernos, las políticas de construcción, etcétera, etcétera, pues básicamente han destruido esta capacidad que pudiera tener nuestra generación de acceder a este tipo de bienes. ¿Cómo podemos ejercer nuestra voz, ¿no? que se nos escuche? ¿Cómo podemos tener participación política? ¿Cómo podemos estar involucrados en la sociedad y aportar si tenemos que tener 2 o 3 trabajos? Adquirir una vivienda es un sueño familiar, un deseo de tener un patrimonio donde vivir lo más dignamente posible. Las condiciones en las que el gobierno permitió que se construyeran proyectos de vivienda fue todo lo opuesto a condiciones dignas. Se construyeron en zonas alejadas, sin servicios, donde llega menos el agua, no llega bien la luz, no hay transporte público, no hay lugares de recreación y hasta a veces el drenaje no funciona de manera adecuada. Estas políticas de vivienda, iniciadas en la presidencia de Vicente Fox, fueron un completo fracaso, pues solo se vio como un negocio y no como un apoyo para la ciudadanía. El problema es que ahora la mayor parte de la población vive en las periferias, y el centro, que es donde están la mayor parte de los servicios, está vacío, inseguro y descuidado. Lo más inteligente sería que la población volviera al centro, a una vida más digna. En agosto de este año, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara,
presentó una propuesta para repoblar el centro. Y aunque de entrada suena como una respuesta efectiva, siempre tendremos que preguntarnos y estar al tanto con una opinión crítica. ¿Para qué sector de la población es que se están construyendo o restaurando estas viviendas? Muchos, gracias a esta política de vivienda, tuvieron vivienda propia y hubo muchos logros. Sin embargo, en términos cualitativos es un fracaso total. La vivienda no es nada más como la casa, sino es todo lo que conlleva alrededor de la vivienda, ¿no? O sea, es la escuela, el transporte, cómo llegas ahí. México es el ejemplo máximo de lo mal que se ha llegado a pasar en la vivienda social, ¿no? O sea, nadie hizo tantas como nosotros y pues obviamente al hacer tantas, pues regresar es muy problemático. Lo que eventualmente a veces uno escucha que se organizan son quejas por malos servicios en un fraccionamiento. Y muchas veces esas les batallan en organizarse esos vecinos para que sean atendidos por los gobiernos y por las empresas. Creo yo que es una política de vivienda distinta, tendría que incluir un cambio de paradigma en que fuera una política de vivienda empujada por el interés común, el interés público y no por la iniciativa privada. Debería de arrebatársele por completo a la iniciativa privada tener el mercado de la vivienda, porque finalmente son las inmobiliarias quienes deciden dónde, cómo y cuándo construir. Y de tal manera, finalmente, pones en manos de las empresas privadas el destino de la ciudad, ¿no? Hacia dónde y cómo se construye. Y ya vimos los resultados tan caóticos, tan cuestionables, tan indignos para la calidad de vida que tenemos en este momento. Me parece que los gobiernos municipales deberían de construir vivienda y en áreas céntricas y facilitar el acceso a las familias. Creo que estamos en este momento lejos de ello porque los incentivos están para que la clase política siga siendo prácticamente un amigo, un cuate, un socio de las empresas inmobiliarias. Al ver que estas viviendas sociales no son dignas, la población las abandona y las deja de pagar para buscar una suerte en algún otro lado. Una buena parte de la distopía que vivimos en la actualidad, con nuestra guerra informal, con las desapariciones y los feminicidios, las fosas clandestinas, ocurre muchas veces en fraccionamientos de vivienda social. Se propicia un entorno donde se facilita a los jóvenes precarizados a unirse al crimen organizado, y muchas de las viviendas que se abandonan se convierten en casas del terror de crimen organizado. Mucha gente dice, no, pero pues es que en Europa la gente vive en 30 metros cuadrados. Pues sí, pero en Europa tienes bibliotecas enormes en donde la gente puede salir sin problema y estar. En Europa tienes espacios públicos seguros. En México, por la crisis de seguridad que vivimos, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que las mamás encierran a sus hijos 12 horas adentro de su casa de 32 metros cuadrados. Pues obviamente eso genera problemas sociales inmensos, o sea, inimaginables. Un país con 110,000 desaparecidos es un desastre. No es algo que va a pasar, ya pasó. Un país con 100,000 muertos de homicidio en 3 años es un desastre, no es algo que va a ocurrir. Un país donde la gente no tiene acceso al crédito, no tiene acceso al desarrollo, un país donde la gente en la pandemia murió en cantidades enormes porque no hubo una política de Estado para enfrentarlo, es un desastre. Entonces sí, estamos viviendo silenciosamente un desastre. El problema es que tenemos también una sociedad muy poco politizada, una sociedad que no reclama sus derechos. Los ciudadanos tienen que saber que si no se organizan son débiles. Yo soy pesimista en este momento. De hecho, parece broma, pero creo que describe lo que estamos viviendo. Al actual partido gobernante en Jalisco, a Movimiento Ciudadano, se le identifica como movimiento inmobiliario. Familiares de Enrique Alfaro, tíos, son dueños de algunas de las grandes empresas inmobiliarias, y me parece que ha sido evidente que se les ha facilitado ese mercado de vivienda. ¿Por qué el Estado lo permite? Porque finalmente los políticos profesionales, la clase política profesional también se beneficia de ese mercado inmobiliario neoliberal, porque las empresas inmobiliarias son unas de las grandes patrocinadoras de campañas políticas y también seguro de los bolsillos de los políticos en lo particular. En un mundo dominado por los mercados, el que tiene el poder es el que tiene el recurso, el dinero, el capital. Si tú no tienes capital, tú no tienes ningún poder. Si no te organizas con otros que no tienen el poder, que son muchos, no generas un músculo del tamaño necesario para enfrentar a los otros poderes que tienen el dinero, que tienen las relaciones. Entonces, ¿de qué modo tú vas a generar un músculo en la sociedad que impacte en la política con organización? La vivienda es el arraigo latinoamericano a tener un patrimonio. Significa seguridad y dignidad. Los desarrollos de vivienda masivos, alejados de todo,
le han abierto las puertas al crimen para que controlen a este sector de la población con miedo. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el atropello al derecho a la vivienda? Aparte de organizarnos y crear una unión social, debemos de estar pendientes de las decisiones políticas de nuestra sociedad. El derecho humano a la vivienda debe de estar bien respetado como derecho constitucional. Se deben de aplicar regulaciones al precio de la vivienda y a las empresas inmobiliarias. Debemos de quitarle el poder público a los empresarios y regresárselo al pueblo, antes de que sea muy tarde.